Hola amigos, buenos días. Mérida es la capital de Extremadura y recientemente ha salido una noticia de que se van a colocar 20 cámaras para vigilar lo de los vehículos que no se metan dentro de lo que se considera zonas libres de emisiones de carbono. Hace pocos años el gobierno Sánchez sacó adelante una ley en la que a las ciudades de más de 50.000 habitantes les obligaba a definir unas zonas de bajas emisiones de carbono en las cuales los vehículos que fueran con carburante, con gasolina, con gasoil, no pudieran circular por estas zonas o bien que llevaran un distintivo de no sé qué, de emisiones de carbono, o sea que para coches muy nuevos y que fueran con algún tipo de gasolina, pues de esto que se llama ecoresiliente, que lleva un aditivo muy ecológico y venga a saber de qué. Bueno, pues esto, según la noticia esta, la colocación de estas 20 cámaras en zonas de bajas emisiones en Mérida, la capital de Extremadura, va a tener un coste de 2.600.000 euros. 2.600.000 para una ciudad de unos 60.000 habitantes. Unos 60.000 habitantes no llega. Estos 2.600.000 euros solo para colocar 20 cámaras, pues supone a unos 40 euros por habitante de Mérida, si es que llegaran a los 60.000. Pero bueno, de los 60.000 habitantes que hay en Mérida, hay que contar que los niños, los que no trabajan, y digamos que, como es el promedio a nivel nacional, solo trabaja una tercera parte de la población. O sea que en realidad la gente que trabaja significa que cada una va a tener que pagar pues 120 euros. 120 euros solo por colocar unas cámaras que sirven para espiar quienes se adentran en estas zonas de bajas emisiones fijadas por ley y fijadas por el ayuntamiento. O sea que allí solo van a poder circular los coches eléctricos. Pero fijaos una cosa, coches eléctricos. En España más o menos hay unos 330.000 coches eléctricos y unos 33 millones de coches que van con carburante. Esto significa que en términos comparativos solo el 1% de los vehículos son eléctricos. O sea que en Mérida, extrapolando esta estadística, representa que solo podrían circular en estas zonas el 1% de los vehículos que hubieran en Mérida. Aunque yo no sé cómo es el nivel de vida en Mérida, porque un coche eléctrico es muy caro. Un coche eléctrico solo está al alcance de los ricos. Un coche eléctrico cuesta con gran diferencia en relación con uno de carburante, una diferencia que es muy grande. Se puede partir como un mínimo de un 40% más, que puede ser más, 50 o 100%, puede ser más. El coche eléctrico tiene una fecha de caducidad muy cercana, es decir, que no tiene muchos años largos de vida, como si lo tiene el coche de carburante. Y bueno, pues plantea muchos tipos de problemas, que si se incendia no se sabe qué hacer, que si hay alguna avería en la batería, pues el coste de la batería es prácticamente la mitad del coste total de todo el coche eléctrico, que los puntos de recarga no son suficientes y muchos pues no cargan en su debido tiempo, que no hay suficientes puntos de recarga, que no te dan suficiente autonomía para viajar. Y por ejemplo, en invierno hay problemas para arranque. Si se pone la calefacción consume muchísima electricidad. Un coche, en definitiva, que un coche eléctrico no es muy práctico. Incluso aquellos que os gusta viajar con una roulotte, por ejemplo, pues un coche eléctrico no tiene fuerza para arrastrar una roulotte, y menos si se trata de una pendiente. Y si, por ejemplo, tenéis que aparcar el coche y tenéis que subir el bordillo de una acera, pues un coche eléctrico tiene muchas dificultades para subirse a un bordillo porque no tiene suficiente fuerza. Ahora bien, vamos a ver Mérida. ¿De qué vive Mérida? ¿Cuál es el nivel de vida de Mérida?
porque Mérida es la capital del gobierno de Extremadura. En Extremadura, el 25% de la fuerza laboral está en el sector público, es decir, funcionarios o gente que trabaja en el sector público, que generalmente están muy bien pagados, están mejor pagados que el sector privado. Y luego, claro, Mérida en parte vive del turismo, vive del comercio, vive de los funcionarios y quizás también a una parte del sector primario, o sea, que trabaja el campo. Pero hay que tener en cuenta que en Extremadura el sector primario está muy protegido porque los empleados del sector primario que trabajan en el campo pues tienen esto que se llama el PER, el par de empleo rural, o sea, un subsidio de desempleo pues que cubre pues las necesidades. O sea que nivel de renta en Extremadura, en Mérida, habiendo tantos funcionarios, quizás tengan un nivel de vida mucho más alto, mucho más por encima del promedio, porque una buena parte de la población son funcionarios y quizás estén con capacidad para comprarse un coche eléctrico, a pesar de que no es nada práctico. Pero lo peor de todo esto de colocar estas cámaras en estas zonas de bajas emisiones es que estas cámaras van a identificar cada vehículo que circule y van a tomar la matrícula, con lo cual van a recaudar mucho más con multas. Aparte de restringir la circulación, también sirve para castigar más a los ciudadanos en multas. Entonces, si el porcentaje de ciudadanos que tienen un coche eléctrico es muy reducido, a pesar de las malas prestaciones que da un coche eléctrico, y la inmensa mayoría tienen coche de carburante, significa que se les está privando a la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los restos de ciudadanos del país, porque no solo me refiero a los de Mérida, de su derecho a circular libremente por cualquier calle de España. Se están cortando de una manera brutal las libertades, y esto es lo que no podemos consentir. Fijaos que estas cámaras ya en China tienen unos programas informáticos que pueden identificarte a través del rostro. Es decir, cualquier ciudadano que pase por la calle y lo capte la cámara, ya automáticamente, como un programa informático, pueden identificar a la persona. O sea que tenemos pues otra pérdida más de libertades, que es la privacidad. Aparte de identificar el vehículo para saber si es eléctrico o si es de carburante y, por tanto, si tenía o no tenía restringida la circulación por esta parte de Mérida. Y esto lo pongo como referencia porque no se trata solo de Mérida, que tiene más de 50.000 habitantes, sino el resto de ciudades de España que tenga más de 50.000 habitantes. La gente de ahí van a tener muy limitadas sus propias libertades porque no van a poder circular con su propio coche. Además, los van a saquear más con multas. Y esto no es nada bueno, y esto va contra las libertades. Pero bueno, esto va dentro del plan de lo que es la Agenda 2030. Porque fijaos una cosa, aunque son 2.600.000 euros el coste de estas cámaras, unas 20 cámaras, a colocar en la ciudad de Mérida, que es muchísimo dinero, se dice que el dinero lo va a financiar los Next Generation, es decir, estos fondos europeos que son prácticamente para que se implemente la Agenda 2030. Y además, una importante subvención del gobierno, del Ministerio de no sé qué regeneración ecológica y no sé qué de desafío demográfico, no sé qué. O sea, el Ministerio de Teresa Rivera aumentada a la categoría de vicepresidencia. O sea, un ministerio que tiene Pedro Sánchez para implementar la Agenda 2030. Pero el caso es que aquí en España, para ponerlo en porcentajes, el 1% de los vehículos que hay en España son eléctricos y el 99% restante de los vehículos que hay en España son de carburante, de motores de combustión. Por tanto, los que tengan vehículo de carburante, que somos el 99%, que son el 99% de los coches que hay en España, no van a poder circular por estas zonas. Además, que no los hagas, van a ser brutalmente multados, brutalmente saqueados. Y esto es lo que está haciendo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
En Mérida gobierna el Partido Socialista Obrero Español con amplia mayoría. Pues no hay que olvidar que en Mérida, pues hay muchos funcionarios, el sector primario está muy protegido y también recientemente ha habido la polémica esta de que el alcalde de Mérida dijo de los inmigrantes africanos que habían en Canarias, dijo, tráelos para acá, en Almería, que los vamos a acoger. Claro, muchas de las cosas que se hacen en Almería se están moviendo con dinero público, con dinero que pagan el resto de los españoles, el resto de los ciudadanos, con sus impuestos. Porque todo lo que es público se paga como dinero de la gente que trabaja en el sector privado, del resto de los españoles. Y esto, pues, es lo malo que hay. Claro, que cuando se gobierna, cuando se maneja dinero que es público, dinero que es de los demás, pues se hacen las cosas así que se quedan tan panchos. Supongo que también han abierto un lugar para acoger a estos más de 200 inmigrantes africanos, de los cuales no se ha vuelto a saber y que generó una gran polémica porque muchos ciudadanos de Mérida indignados dijeron, y a ver que si los acoge el alcalde en su propia casa. Porque esto de decir, tráelos, que los acogemos, pues no es nada de buen decir, porque esta gente que viene de África, una vez aquí en España, ¿a dónde van a vivir? ¿De qué van a trabajar? ¿Quién los va a desear de vecinos? Pues va a generar muchos problemas, porque una persona, cuando no tiene ni vivienda, ni tiene unos ingresos, no tiene un trabajo, no tiene dinero, pues inevitablemente por instinto de supervivencia a lo que va a hacer es dedicarse a delinquir, lo cual va a crear más inseguridad dentro de lo que es la comunidad nacional, la gente del propio país. Pero bueno, os he querido exponer esto, el tema de las cámaras, porque esto de las cámaras es algo que no podemos consentir. Están privando nuestras libertades. En definitiva, lo que están buscando es que la gente no utilice el coche, que la gente no tenga coche. Buscan prohibir los coches de combustible. Ya están poniendo prohibiciones que según las zonas no pueden circular los coches de combustible. Los quieren obligar a los coches eléctricos. Y los coches eléctricos no están al alcance de la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque no son ricos. Y aquí en España los ricos son 4 gatos. Y estos ricos, que son 4 gatos, que pueden comprar coche eléctrico, yo creo que lo tienen como un juguete más entre los 2, 3 o 4 coches que se pueden permitir y que más bien para las cosas serias van a utilizar el coche de carburante, porque para hacer un viaje muy largo lo tienes que hacer con un coche de carburante. El clima, si hace mucho frío tienes que poner la calefacción, lo tienes que hacer con un coche de carburante, porque con un coche eléctrico no puedes. No solo porque no calienta lo bastante, sino porque enseguida te descarga la batería. Luego es muy engorroso también lo de la carga de la batería, porque tienes que encontrar un punto de recarga. Luego el tiempo que tarda en recargarse. Y además, otro añadido, que tampoco es demasiado bueno, y es que el coste de la recarga eléctrica, que ya la están monetizando, es decir, hacen pagar por una recarga eléctrica, pues supera incluso, por los kilómetros que se hacen, supera incluso lo que te gastas con carburante de un coche de combustión. Y esto es pues lo que está sucediendo y es importante que la gente lo sepa. La gente debería de reivindicar no a coche eléctrico, que no es práctico, que trae muchos problemas y además es muy caro. Y tampoco esta ley de cambio climático que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear zonas de bajas emisiones, pues en estas zonas la gente no puede circular, la gente no puede pasar, la gente no puede aparcar. Esto es otra merma más a las libertades. Y si de momento han ido con las ciudades de más de 50.000 habitantes, esto no quita que más adelante irán rebajando pues la cantidad de habitantes, es decir, ahora empiezan con 50.000 habitantes y luego la rebajarán a 30 o a 20.000 o hasta a 10.000 habitantes, ya para que al final la inmensa mayoría de la población pues no tenga vehículo. Y es como decía el lema de la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Busca que la gente use transporte público, busca que la gente tenga límites para moverse, buscan controlar a toda la gente, buscan a la gente saquearla. Y en definitiva están buscando esclavizar a la gente, que no tenga libertades.
Y esta es una muestra más de esta falta de libertades. Lo de las cámaras estas de Mérida es para quitar la libertad a la gente, que no pueda circular, y para saquearla a multas, para perseguirla. Y esto es algo que la gente debiera de conocer, que la gente debiera de saber, y que la gente debiera no consentirlo. Y esta ley de cambio climático que apoyaron el Partido Socialista y el resto de los que lo apoyaron para investir a Pedro Sánchez de presidente, y creo que también por parte del Partido Popular, que también está mucho por la agenda de 2030, pues esta ley debería de estar abolida. Y esto, hay un partido en España que se llama Vox, que es el que cambiaría las cosas y el que pues devolvería las cosas como estaban antes, de ponerte en un coche como lo quieras, con electricidad, con combustible, y que nadie te prohibiera circular por ninguna parte del país, sea una carretera o sea una ciudad. Que nadie te prohíba circular. Que al fin y al cabo, incluso la Constitución reconoce que los ciudadanos tienen libertad de movimiento por todo el territorio nacional. Pues bueno, amigos, ya lo sabéis para qué están las cámaras. Mal gasto, robo y quita de libertades. Bueno, amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.